Ser Podcast. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. El viernes parecía que retrocedíamos muchos años con un discurso de media hora, pero hemos visto también en un fin de semana cómo la historia puede cambiar en 2 días. Hemos asistido al se acabó que han liderado las mujeres jugadoras, a la reacción del fútbol femenino mundial, a la que se van sumando por fin, aunque con silencios, voces del fútbol masculino. Hemos visto la reacción en algunos campos, con pancartas de apoyo. Y hemos tenido tiempo de hacernos preguntas. Por ejemplo, ¿qué tipo de impunidad creyó que tenía Rubiales? Seguramente la que de verdad tenía, la que le dejaron tener. ¿O qué pasará con Luis de la Fuente, que censuró por escrito lo que él mismo había aplaudido con sus manos en un pasaje que recordaba a cuando Rubiales nos llamó tontos e idiotas? ¿O qué pasará con Jorge Vilda, tan crítico de repente después de que le prometieran en público un sueldo de $500,000? Ni Vilda ni de la Fuente se dignaron a mencionar a Jenny Hermoso, a la que, por cierto, vimos también este fin de semana recibida así. Hemos leído su comunicado, el de Hermoso, que habla de una cultura manipuladora y controladora dentro de la Federación y afirma que actitudes como la de Rubiales han sido parte del día a día durante años. Nadie lo frenó. Nos hemos acordado de las 15 jugadoras que se plantaron y nos hemos preguntado si aquello tuvo, si a aquello le dimos, la relevancia que merecía. Hemos leído cómo la Federación obligó a varias mujeres del equipo técnico a ponerse en primera fila para aplaudir a Rubiales, que se marchó señalando a las jugadoras con comunicados con sello oficial que están ya en la historia de la indecencia. Todo eso ha pasado en un organismo ni clandestino ni secreto, en la Federación de nuestro deporte rey. ¿Cómo sabemos ahora que las cosas van a cambiar si los que aplaudían no eran 2 o 3? ¿Cuándo podrán volver a su selección las campeonas del mundo? Y más aún, si todo esto ha pasado en la Federación, ¿qué no pasará todavía en otros ámbitos más cotidianos, menos expuestos, donde se escuchen los no es para tantos, los solo fue un beso, los silencios cómplices o los silencios por miedo? ¿Que se ha logrado mucho en este país? Por supuesto. ¿Que esto no termina aquí? También. Pero hace falta el se acabó. Hace falta el se acabó porque no se acaba. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. Hola, buenos días. La reunión extraordinaria de la Federación va a ser esta tarde y por lo que les podemos contar a esta hora, lo que va a estar sobre la mesa es el despido del seleccionador femenino Jorge Vilda. Faltan unas semanas para que el equipo dispute otro partido y de momento las jugadoras han dicho ya que no piensan volver si es que no cambian las cosas. Así que peligra el puesto de Vilda, mientras en la Federación muchos dirigentes se inclinan en cambio por mantener al seleccionador masculino, a Luis de la Fuente, que ha ido haciendo ronda de llamadas diciendo que Rubiales le engañó, que él pensaba que iba a dimitir, aunque igualmente aplaudiera, incluso llegó a ponerse en pie. Antón Meana, buenos días. ¿Qué tal, Sastre? Buenos días. ¿Cuál es la diferencia entre Jorge Vilda y Luis de la Fuente? Bueno, dicen que Jorge Vilda tiene en contra a todo el fútbol femenino español, aunque no aseguran que le vayan a despedir. Consideran los presidentes de las territoriales consultados por la cadena SER que su continuidad supone un problema reconocido para las campeonas del mundo y para el cuerpo técnico de la selección, que si bien es cierto que no piden la cabeza de Vilda, sí exigen unos cambios en la estructura federativa que Vilda ni comparte ni reclama. No ha puesto su cargo a disposición de la Federación, o eso dicen las fuentes consultadas, que además nos recalcan que la renovación en el aire, esa que lanzó el otro día Rubiales en la Asamblea, la que tú comentabas ahora, $500,000 al año durante 4 años, evidentemente no va a ser ejecutada porque no ha pasado ninguno de los filtros económicos de la Federación. Por su parte, de la Fuente se ha puesto en contacto por teléfono con varios varones federativos para explicarles por qué aplaudió el viernes los mensajes machistas de Rubiales. Según de la Fuente, toda la asamblea fue una encerrona, le colocaron en primera fila ante las cámaras para ser una especie de apoyo de Rubiales y los presidentes consultados le creen, le consideran una buena persona y dicen que no puede ser de la Fuente otra víctima de Luis Rubiales. Le obligaron también a aplaudir, debía ser la pregunta, el que está hablando de encerrona. Bueno, iremos viendo qué pasa con De la Fuente y especialmente con Vilda, cuyo futuro, como nos está contando ahora Meana, va a estar hoy, va a planear sobre esa reunión extraordinaria esta tarde en la Federación. Y lo que también va a pasar hoy, en este lunes, Antón, es la reunión del Tribunal del Deporte que va a decidir sobre el expresidente de la Federación. Sí, debe admitir a trámite la denuncia presentada por el CSD, que es muy grave, y en cuanto lo haga, el CSD podrá activar los mecanismos para, en principio en 48 horas, aproximadamente el miércoles, poder apartar de su cargo de manera momentánea
a Luis Rubiales, que ya saben los oyentes, el sábado fue sancionado por la FIFA, 90 días sin poder ejercer ningún cargo. No sabemos todavía si la federación a esta hora todavía paga a Luis Rubiales un sueldo. En el abierto ampliamos y también preguntamos a una de las ministras en funciones señaladas por Rubiales en esa rueda de prensa, a Irene Montero. Antón, hasta luego. Hasta luego, Sastre. Rubiales, que cargó también contra Yolanda Díaz, que hoy se va a reunir con la presidenta del sindicato FutPro, con una delegada de la Liga Femenina de Fútbol y con representantes de la Asociación de Futbolistas. Este es el momento en que, por efecto del temporal de este fin de semana, un crucero que estaba en el puerto rompe el amarre por culpa del viento y llega a chocar en el mar contra un petrolero. Los vuelos desviados o cancelados en Baleares son 120 y hasta 5.000 hogares llegaron a estar sin electricidad en Mallorca. Mamen Municio, buen día. Buen día. Hasta 450 incidentes relacionados con el temporal se han contabilizado hasta primera hora. Por lluvias se llegaban a acumular 128 litros por metro cuadrado en Escorca o 108 en el puerto de Sóller. Y en cuanto al viento, rachas de 122 kilómetros hora en el faro de Capdepera o de 120 en la Serra de Alfabia. Entre las incidencias, el crucero que rompía amarras, como has cantado, pero sobre todo destacaban desde el 112 Martín Mancha, técnico de emergencias, la caída de vegetación y elementos urbanos. El episodio de la playa de Illescas, militar, donde hubo que sacar del agua a un padre con 2 niños, la extracción de los piragüistas, que por las malgras era imposible volver a tierra y Salvamento Marítimo tuvo que intervenir, que más allá de luego las carreteras que estuvieron a veces un poco obstruidas por la caída de árboles o elementos del paisaje. Además, una mujer embarazada herida tras caerle un letrero. Hoy el día se espera de relativa normalidad. Eso en Baleares, pero además, Gillian... En el aeropuerto del Prat, en Barcelona, también se han tenido que cancelar y desviar decenas de vuelos. Protección Civil ha rescatado a un hombre que quedó atrapado con su vehículo debajo de un puente en Vilassar de Mar. La corriente de agua que se acumuló en la calle fue lo que arrastró el coche. Mientras alrededor el granizo incluso rompía algunas ventanas. En Málaga 3 personas están heridas por ramas de árboles que han caído a la calle. En la Comunidad Valenciana el viento ha tirado luces y el equipo de sonido de una verbena en Alicante, y allí hay otros 3 heridos. En fin, que entre el temporal y la caída de las temperaturas se confirma, Jordi, este cambio de tiempo. Sí, lo mejor de este cambio es que puede abrir las puertas, no inmediatamente, pero sí, por ejemplo, el fin de semana, a que lleguen borrascas a la península y dejen la tan necesitada, deseada agua. De momento, lo más inmediato, el viento soplará en todo el país, especialmente intenso en Aragón, en Cataluña, Baleares y en la provincia de Castellón. El máximo esta próxima madrugada, con rachas que superarán con facilidad los 100 km por hora. En un día soleado, ahora ambiente fresco, durante la tarde calor, pero muy amable. Solo esperamos nubes y algo de lluvia en el Cantábrico. Es mejor perder una investidura y que no pierda España. Es mejor perder una investidura y no hacer perder la dignidad de las instituciones democráticas españolas. Y es mejor perder una investidura y no perder la seguridad jurídica y la credibilidad. Alberto Núñez Feijóo fue ayer a Galicia a abrir el curso político que es para él el curso que empieza con la investidura que quería y que no le va a salir. De ahí que verbalice ya la posibilidad, lo escuchaban ahora, de perder la votación en vista de que al menos de momento sus llamamientos al PNV o a diputados socialistas que traicionen a su partido no está obteniendo resultados. A partir de ahora, Feijóo va a empezar esa ronda para buscar apoyos. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Y al incluir a Junts en esa lista de partidos que están invitados, pues ha soliviantado al PP catalán. Sí, su líder Alejandro Fernández volvía ayer a lanzar un duro mensaje a su jefe de filas, que alguien me diga que hay que hablar con ellos, con los que piensan que España es una dictadura que dirigió un rey fascista. Es lo que escribía el presidente del PP catalán, mientras Feijóo insistía en que hablará con todos a excepción de Bildu. El encargo de la investidura conlleva la obligación de hablar con aquellos que quieran hablar. Y esto es lo que intentaré durante las próximas semanas. Hablar sí, dialogar también, pero chantajes no. Subastas el PP no alberga ninguna esperanza sobre Junts, pero incluyendo a los nacionalistas en su ronda, Génova busca instalar la idea de que si Feijóo no es presidente es porque dirá que no a los chantajes ante los que sí cederá Pedro Sánchez. Un mensaje en el que ya insistió ayer y que en el fondo supone la venda antes de la herida que va a ser la más que previsible investidura fallida. Hoy el líder del PP abordará la ronda de contactos con otros grupos en la reunión del comité de dirección del partido. En el Partido Socialista. Y decir además que el señor Feijóo no le hemos escuchado ninguna palabra de condena al señor Rubiales, que ha querido nuevamente ponerse de perfil en una política en la que tiene alianzas con Vox que están perjudicando también el debate de la sociedad
respecto a la lucha por la igualdad y contra cualquier forma de agresión y de violencia de género. Piden a Alberto Núñez Feijóo que condene sin peros el discurso de Luis Rubiales y se preparan para este mes en que el PP va a ir ocupando el centro del escenario. Inma Carretero, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Será, en fin, el mes que Ferraz aproveche también para negociar con Junts, precisamente. Sí, la estrategia del PSOE es que Núñez Feijóo vaya cociéndose en sus propias contradicciones, tanto con la condena a Rubiales, eso dicen, como con la negociación con Junts. Están convencidos de que al líder del PP se le va a hacer largo este mes en el que no habrá movimientos de los socialistas en público, pero fuentes de la negociación del PSOE confirman que hay un trabajo intenso de forma discreta para la investidura de Pedro Sánchez. Dicen en Ferraz que no van a perder un minuto, aunque son conscientes de que dependen también de los tiempos de los independentistas, con la diada de por medio. Y como decimos, van a evitar los focos. El PSOE quiere reeditar el modelo de la negociación de la mesa del Congreso sin filtraciones. El espacio pretenden ocuparlo con una intensa agenda internacional de Sánchez, que en septiembre asiste a la reunión del G20 en la India y a la Asamblea de Naciones Unidas de Nueva York. Inma, Mariela, bienvenidas y hasta luego. Hasta luego. Publica esta mañana la prensa británica que el gobierno de Rishi Sunak está buscando expandir un plan que puso en marcha en su día Boris Johnson para controlar a las personas inmigrantes. Él no lo llegó a llevar a término, Sunak lo intenta. Consiste en instalar brazaletes electrónicos, como si los inmigrantes fueran presos en libertad condicional, Bayo. Sí, lo que hasta ahora era un programa piloto pronto podría convertirse en la norma para lidiar con la creciente llegada al Reino Unido de inmigrantes y demandantes de asilo a través del Canal de la Mancha. People need to know that if they come here illegally, that they will be detained and swiftly Deben saber que si llegan de manera irregular serán detenidos y expulsados, prometía hace unas semanas el primer ministro británico Rishi Sunak, incapaz de frenar la llegada de barcazas a las costas del sur de Inglaterra. Solo la semana pasada más de 2.200 personas cruzaron el Canal de la Mancha, casi tantas como para llenar todas las plazas disponibles en los centros de detención de inmigrantes del Reino Unido, por lo que Sunak se plantea ahora el uso de esos brazaletes electrónicos para rastrear sin descanso a decenas de miles de personas. Temen salir de casa por si los brazaletes se quedan sin baterías, explica la abogada de una ONG que denuncia el daño psicológico y el estigma que acarrean estos aparatos asociados normalmente a los criminales. Recordemos que el gobierno de Sunak ha habilitado recientemente un barco donde aloja a 500.000 de inmigrantes y espera la luz verde del Supremo británico al envío a Ruanda de los demandantes de asilo en el país. Esto es lo que está ocurriendo en 2023 en el Reino Unido. Aquí en España, el gobierno confía que en las próximas horas se resuelva la situación de la patrullera española fondeada junto a Mauritania desde el jueves. Tiene 169 inmigrantes a bordo a los que rescató, pero no ha podido dejarlos en tierra en ese país y en varios momentos los agentes españoles han tenido que disparar incluso al aire para evitar que fuera más la tensión que se registraba a bordo. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, está a algo menos de 4 millas náuticas del puerto de Nuadhibou. La patrullera Río Tajo de la Guardia Civil lleva ya 4 días sin poder desembarcar en Mauritania. 4 días con 168 personas a bordo, todas ellas interceptadas en aguas mauritanas. Es una situación anómala porque desde 2007 España y Mauritania colaboran mutuamente para frenar la inmigración irregular, pero esta vez Mauritania no acepta la devolución de estas personas. El Ministerio del Interior, según las fuentes consultadas, sigue negociando hasta ahora con insistencia y confía en que la situación se resuelva en cuestión de horas. Mientras el buque continúa fondeado frente a la costa, la situación a bordo es tranquila dentro de la complejidad que se vive a bordo. De hecho, hasta en 3 ocasiones los agentes españoles tuvieron que disparar al aire para calmar la tensión que se vivía en parte por culpa del hambre. Había personas desnutridas, pero el destacamento de la Guardia Civil en Mauritania ha abastecido ya al buque con agua y con comida. En Italia ya no caben más personas en el puerto de Lampedusa. Muchos migrantes están desembarcando en otros puntos de la costa, lo que aumenta el riesgo de naufragio. Corresponsal Marina García, buenos días. Buenos días, más desembarcos que nunca. La situazione al collasso a Lampedusa, però gli sbarchi moltiplicati. Italia vive un flujo incesante de llegadas. Son casi 110.000 personas desde este enero, pero en las últimas 24 horas se cumple un nuevo récord, el de las decenas y decenas de barcas y pateras en el puerto de Lampedusa. Imagen que dejan los más de 100 desembarcos desde este viernes. En la jornada del domingo eran más de 4.000 personas migrantes en el centro de acogida de la isla, un lugar pensado para albergar a 400. En estas horas continúan los traslados a otros centros del país y en el Consejo de Ministros de hoy podrían ya discutirse nuevas medidas, mientras el gobierno Meloni pide una vez más ayuda a Europa en el verano más crítico desde 2017. En el mapa para entender el mundo...
Rusia ha confirmado que el líder del grupo Wagner está muerto. Dice que lo ha podido comprobar con muestras de ADN. Su cuerpo es uno de los que han podido identificar entre los escombros después de que cayese el avión privado de los mercenarios. Han muerto él, Prigozhin y su número 2. Así que ahora el grupo Wagner va a tener que reorganizarse mientras se siguen investigando las causas de la caída del avión. Moscú, Javier González Cuesta. Prigozhin está oficialmente muerto. El comité de investigación dio por concluido ayer el análisis de las muestras de ADN de los 10 ocupantes del avión del dueño de Wagner. Se desconoce de momento cuándo tendrá lugar el funeral del empresario. Sus restos siguen en una morgue de la región de Tver, mientras continúa la investigación de lo sucedido. Они соответствуют списку, заявленному в полетном листе. Se barajan 3 opciones para su entierro. Una sería su ciudad natal, San Petersburgo, donde fundó su imperio. Otra sería el cementerio de Mytishi, donde yacen desde hace una década los altos cargos del ejército y otros ciudadanos destacados. Prigozhin había sido distinguido por el Kremlin con la condecoración al héroe de la Federación de Rusia por sus acciones en Ucrania, por lo que tendría derecho a ser enterrado en su panteón de los defensores de la patria con honores militares. La última opción es enterrarle con cientos de mercenarios más. Sería en Bakinskaya, el principal cementerio de Wagner, situado en la región fronteriza de Krasnodar. Estados Unidos, voces del Partido Demócrata le piden a Biden que sea más duro con Donald Trump. Pablo Morán. ¿Qué tal? Buenos días. De momento Biden y sus asesores en la Casa Blanca no parecen querer cambiar la estrategia del presidente de perfil bajo o incluso silencio frente a esos procesos y el casi centenar de cargos contra Trump. Por ejemplo, sobre la reciente e icónica foto policial del expresidente se ha permitido ironizar, diciendo que ve a un tipo hermoso, pero nada más, mientras Trump la capitaliza y añade más de $7 millones a su campaña gracias al merchandising asociado a esa imagen. La estrategia es no atacar a Trump por sus procesamientos, al menos hasta que haya alguna condena, porque no quieren alimentar los argumentos victimistas del expresidente con la intención de enturbiar esos procesos. Biden apuesta por evidenciar su alternativa, especialmente en el terreno económico y social, aunque voces como la del senador Bernie Sanders se le pedía este domingo en la CNN que afronte la vida real de los estadounidenses, los complejos problemas que sufren a diario millones de personas de las clases trabajadoras. La aprobación de la gestión presidencial está estancada en torno al 40%. Y en Alemania, el líder del centro-derecha vuelve a marcar distancias con la extrema derecha, Antonio Martín. Después de que en julio abriera la puerta a colaborar al menos en ámbitos locales con la extrema derecha, el líder conservador Friedrich Merz intenta volver a marcar distancias al tiempo que las encuestas ponen a los ultras cada vez más cerca de su propio partido. No trabajaremos con Alternativa para Alemania, ha dicho Merz, ni en los parlamentos ni en los ayuntamientos. Intenta así calmar las aguas no solo en el escenario político alemán, sino en su propio partido, donde su ambigüedad había despertado críticas. En esta entrevista, Merz ha mostrado también su rechazo a la política medioambiental del gobierno y ha reiterado su intención de reforzar los controles fronterizos. En 10 minutos el abierto. Hoy con Teresa Mata, con Marian Martínez Bascuñán y con Nacho Corredor. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.